¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Comenzamos La Séptima Puerta. Teléfono de WhatsApp 636-923-757. Muy buenas noches y bienvenidos a otro capítulo de La Séptima Puerta. Mi nombre es Laila Kanji. Buenas noches, soy Carlos Marín. Muy buenas, Laila. Un saludo para todos desde casa, donde seguimos trabajando para La Séptima Puerta. Ya sabes, quédate en casa. Bueno, debido a las circunstancias que estamos pasando en estos momentos, hemos decidido seguir adelante con nuestro programa de La Séptima Puerta, pero hacerlo desde casa, porque yo me quedo en casa. Así que, en primer lugar, pediros disculpas por algún fallo que pueda haber, porque estoy haciéndolo desde mi humilde morada. Esta noche vamos a hablar de lo que considero forma parte del misterio y puede que uno de los mayores misterios. La mente humana. ¿Qué ocurre en la mente del ser humano para llegar a matar a un semejante? Hablaremos de asesinatos, criminología, psicopatía, perfiles y características de algunos psico-killers. Y para ello tendremos desde casa a nuestro amigo y compañero José Manuel Frías, escritor y periodista de investigación que ha dedicado muchos años a este tema tan intenso y duro. Antes de empezar con José Manuel, os voy a contar algunos detalles de la psicopatía, porque la psicopatía o personalidad psicópata es un trastorno antisocial de la personalidad. Los enfermos de psicopatía son personas que pueden cometer actos delictivos muy graves sin mostrar ningún tipo de sentimiento de culpa. Normalmente afecta más a los hombres que a las mujeres. No hay causas bien definidas, pero hay varias. ¿El psicópata nace o se hace? Pues estas dos opciones son correctas, entre otras. Se apunta a un factor genético, pero es muy importante también el comportamiento de los padres y del entorno del enfermo durante su infancia y adolescencia. Muchos han crecido en un ambiente de poca atención y falta de cariño hacia ellos. Normalmente tienen una personalidad manipuladora. No tienen ninguna forma de seguir las reglas de convivencia normales. Les atrae el riesgo, suelen tener conductas adictivas, no tienen remordimientos, no suelen tener relaciones personales estables, son narcisistas, entre otras muchísimas características. Existen 400 tipos de trastornos mentales. Por ejemplo, los trastornos afectivos como depresiones y distimias, los trastornos de ansiedad, fobias, obsesivos compulsivos, las adicciones, trastornos psicóticos como la esquizofrenia o la bipolaridad. Trastornos relacionados con la tercera edad, como por ejemplo las demencias o los trastornos del sueño. Hay muchas variables y muchos síntomas que también son comunes a otras enfermedades psíquicas. El trastorno límite de la personalidad o la locura transitoria son trastornos mentales que presentan signos muy parecidos. Hay que saber también distinguir entre la psicopatía y la sociopatía. Las características de ambos trastornos son muy similares, pero hay una diferencia clara entre ellas. Los psicópatas nacen con esta característica, es decir, es una predisposición genética, mientras que los sociópatas se van haciendo a lo largo de su vida. Por eso, al hablar de psicópata, tenemos que tener claro que no todos los psicópatas son criminales, ni todos los criminales son psicópatas. Antes de dar paso al grandísimo José Manuel Frías, os voy a dar unos datos curiosos que quizás no conozcáis sobre los psicópatas o, como los llama José Manuel Frías, psico-killers. Según un estudio australiano, tienen el sentido del olfato reducido. Los psicópatas, además de tener un nivel muy bajo de empatía, ser agresivos y antisociales, tienen reducido el sentido del olfato.
Esto se debe a un fallo en el correcto funcionamiento del cerebro, concretamente en la zona frontal, en la misma en la que se controlan los impulsos. Tienen preferencia, según los estudios, por ciertos alimentos. Tienden a preferir alimentos amargos, como el café, sin edulcorar, sin azúcar ni nada, el chocolate negro igualmente sin azúcar, los cítricos, la cerveza. Les da placer el sabor amargo, no como en otras ocasiones a las personas que cuando tomamos algo amargo pues no se nos agria la cara, como digo yo. Estas personas les da placer el sentir, digamos, como si fuera una especie de veneno. Los psicópatas normalmente siguen un patrón de palabras. Según varios científicos, un psicópata puede llegar a emplear el doble de palabras relacionadas con los alimentos, el dinero y el sexo. Tienden a elegir ciertas profesiones y a ocupar cargos altos, entre los cuales se encuentran policía, cirujano, abogado, jefes de grandes empresas o ejecutivos. Por supuesto, para llegar a estos cargos usan la manipulación. Les gustan los juegos agresivos. Según un estudio realizado en las universidades de Canadá, la mayoría de los psicópatas pasan mucho tiempo jugando en línea o en las redes sociales de manera agresiva, por el hecho simplemente de sentir placer, haciendo daño a las personas aunque éstas no sean reales. Otro dato curioso, las personas con este trastorno psicopático a menudo son inmunes al bostezo contagioso, ya que tienen un nivel muy bajo de empatía o carecen de ella. Los psicópatas suelen tener mucho control sobre sus emociones, no suelen perder los nervios y poseen una gran facilidad verbal, incluso en los momentos más estresantes. Bueno, dicho todo esto, vamos a dar paso a José Manuel Frías. Y bueno, José Manuel, cuéntanos un poquito por qué te gusta la criminología. Cuéntanos algunas nociones importantes de cada tipo de psicokiller. El ámbito de la criminología me interesa por diferentes motivos, pero ante todo porque forma parte del mundo del misterio, por lo menos para mí. Sí es cierto, como siempre digo, que a veces decimos el término misterio y a mucha gente se le va a la cabeza para historias de fantasmas o de ovnis exclusivamente, y para mí el misterio es mucho más amplio. Yo creo que es todo aquello que despierte la curiosidad del ser humano, con lo cual la criminología lo es, porque es una manera de ahondar en el que posiblemente sea el mayor de todos los misterios, la mente humana, o sea, saber cómo una persona aparentemente normal se puede convertir de la noche a la mañana en un asesino, en alguien capaz de matar a un semejante. Que eso además es una especie de aberración antropológica, porque el ser humano desde la prehistoria ha intentado unirse en tribus, en grupos, en civilizaciones para afrontar los problemas de una manera multidisciplinar. Con lo cual, matar a un semejante sin un motivo, porque en la mayor parte de los casos hay un motivo, en la mente del asesino, quiero decir, o sea, no una justificación, pero sí un motivo, pero sabemos que hay asesinos en serie que matan sin conocer a sus víctimas, con lo cual se mueven por otro tipo de motivos, de factores que son muy siniestros y que por lo tanto forman parte también del ámbito del misterio. Por lo tanto, a mí me apasiona el ámbito de la criminología más allá del simple morbo. Sé que el ser humano es morboso también por naturaleza. A veces uno va por la carretera, hay un accidente de tráfico y estás pisando el freno y posiblemente al principio, más que pensar en ayudar, estás pensando en ver la escena, en saber si hay sangre, si hay un muerto. En ocasiones ese morbo no podemos evitarlo, pero va más allá del simple morbo. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que yo me hago, y por eso profundizo en el ámbito de la criminología, de los asesinos, de los psicokillers, es: ¿podemos tener un asesino cerca sin saberlo? Porque en muchas ocasiones los asesinos, de cara a la sociedad, de cara a la gente de su entorno, parecen personas maravillosas, con lo cual puede ser que tengamos un asesino a nuestro lado, que sea la persona con la que nos cruzamos en la escalera, la persona con la que coincidimos en el mercado o con la persona con la que dormimos. Por lo tanto, todo eso forma parte de ese interés por la mente humana, entre otras cosas porque al hombre, al ser humano, se le supone una serie de valores diferentes al de los animales. Los animales son más instintivos, el hombre utiliza más la lógica, con lo cual, repito, matar un semejante es una especie de aberración, si no antropológica, por lo menos sociológica,
Y si no, se podría hacer una prueba. Si metes a 2 animales en una habitación y se están muriendo de hambre, cabe la posibilidad de que se coman el uno al otro. Si metes a 2 personas en una habitación de la que no pueden salir, posiblemente unan sus voluntades para intentar huir de una manera conjunta, porque es posible que la salida esté en el techo y yo te tenga que ayudar a ti o tú me tengas que ayudar a mí. Luego, si no podemos salir, igual nos comemos también mutuamente, pero incluso en casos como ese, es posible que haya personas que prefieran morir de hambre, porque socialmente son incapaces de comerse a un ser humano. Así que es muy diferente el ser humano al animal en ese sentido. Luego, otro de los motivos que me ha llevado a interesarme por el mundo del crimen, o por lo menos a ahondar un poquito más en él, evidentemente ha sido toda esta etapa, estos últimos 5 años al frente de esa sección de Crónica Negra, La Noche de Cope. Claro, aquello ha provocado que cada semana ahondara en la mente de un asesino, que trabajara en una documentación muy intensa y por lo tanto haya ido conociendo perfiles que me han permitido conocer un poquito más cuáles son los ingredientes que a veces saltan ahí en la cabeza y te pueden llevar a cometer un crimen, a matar a otra persona. Y dentro de ese ámbito encontramos todo tipo de asesinos. El asesino que nace, o sea, la persona que llega al mundo con una especie de defecto de fábrica, que a pesar además de tener el afecto de sus semejantes, de sus familiares, esa persona parece destinada, ¿no?, al mundo del crimen. Luego tenemos el asesino que se hace, o sea, la persona que puede nacer normal y corriente, que su mente en el momento del nacimiento no tiene ningún tipo de tara, pero que el entorno que le rodea, las personas de su ámbito van de alguna forma minando su mentalidad. Va recibiendo abusos, acosos, falta de afecto, familias desestructuradas. Esto, por supuesto, no significa que todo aquel que recibe acoso o abuso en su infancia se convierte luego en un acosador o en un abusador o en un asesino. Todo lo contrario. Normalmente el porcentaje más amplio es de personas que han sufrido eso cuando eran niños y que precisamente cuando son adultos intentan evitar que otras personas pasen por lo mismo y crean asociaciones y crean plataformas. Pero hay un mínimo porcentaje de personas que sí quieren ver reproducidas en los demás esas mismas heridas que ellos recibieron en su infancia. Luego tenemos otros asesinos curiosos, ¿no? Como esos asesinos que se mueven por un puro aspecto económico o por un aspecto religioso, o incluso asesinos que matan simplemente por tener una especie de gratificación psicológica. Pueden llegar incluso a tener orgasmos en el momento del crimen o en el momento de recordar el crimen que han cometido. En todo caso, a mí me gusta utilizar la palabra psicokiller más que la palabra psicópata, porque en cierto modo las psicopatías y las enfermedades mentales pues son el pan de cada día. Yo creo que todos tenemos en cierto modo alguna especie de psicopatía, alguna especie de problema mental en menor o mayor grado, desde la persona que es tímida o que es introvertida o que tiene una tendencia antisocial o que es menos empática o que tiene eso que conocemos como el trastorno obsesivo compulsivo. Lo que pasa es que en grados pequeños no provoca ningún tipo de problema social, de problema en el entorno, pero cuando esa psicopatía pues adquiere un grado demasiado alto, pues sí puede provocar problemas tan graves como el llevar a esa persona a intentar agredir o intentar asesinar a un semejante. Luego sí es cierto que hay otra especie de catalogación, como puede ser por ejemplo el asesino casual, ¿no? El asesino que mata por un motivo concreto y luego puede pasar el resto de su vida sin volver a cometer otro crimen. Igualmente existe el asesino en serie, la figura primordial dentro del mundo del crimen, ¿no? Son muchos los asesinos en serie que han sido conocidos por sus crímenes y que son personas que más o menos en el transcurso de un mes han podido asesinar a 3 o 4 víctimas, que luego se produce un periodo de enfriamiento pero vuelven a matar de nuevo y que por lo tanto han dejado ese rastro de sangre y de muerte a lo largo de toda su vida. Igualmente nos encontramos con el asesino relámpago, que sería una especie de asesino en serie, pero no en un periodo excesivamente largo, sino todo lo contrario, en un periodo muy corto. La persona que por un motivo concreto, en un tramo temporal muy corto, que puede ser cuestión de minutos o cuestión de horas, mata a diferentes víctimas. Y luego nos encontramos con lo que se conoce como los asesinos en masa. Básicamente son terroristas, son aquellos que cometen un atentado puntual o varios atentados y que en cada uno de sus actos fallecen varias personas.
En definitiva, el ámbito del crimen es apasionante, es duro. Tengo que reconocer que a veces cuando he trabajado en la documentación para algunos de mis libros o para algunos de los trabajos que he realizado en radio, me ha costado mucho esfuerzo, porque llega un momento en el que empatizas con las víctimas y claro, cuando tienes que ahondar en la forma como el asesino ha matado a una persona concreta o ha matado a otra, la verdad es que se convierte en un trabajo complicado, pero apasionante a la vez, porque, repito, es una manera de conocer la mente humana, de conocer los entresijos del cerebro humano y por lo tanto de conocernos a nosotros mismos. Bueno, estoy sin palabras, mejor explicado imposible, como siempre José Manuel haciendo lo que mejor se le da. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de la Séptima Puerta y de la Mega Latina. Bueno, si os parece, vamos a escuchar ahora algunos perfiles de psico-killers, su historia espeluznante y sus asesinatos atroces. Esto que vamos a escuchar a partir de ahora no es recomendable para personas altamente sensibles a la violencia o para menores de edad. Es simplemente mi recomendación. José Manuel nos va a hablar, en este caso, de Albert Fish, conocido también como el Hombre Gris, o posiblemente como el vampiro de Brooklyn, un asesino en serie y caníbal. Adelante, damos paso a José Manuel Frías. Albert Fish nació en Washington el 19 de mayo de 1870 y estamos hablando no del asesino que se hace, o sea, el asesino que cuando nace empieza a recibir por parte de su entorno, de sus padres, de la gente que le rodea, abusos, maltratos y por lo tanto cuando se convierte en adulto intenta reproducir a los demás o producir a los demás el daño que él ha recibido de pequeño, sino del asesino que nace. Él viene al mundo ya con un ADN defectuoso, de hecho su madre tenía tendencias psicóticas que parece que venían de antepasados suyos y ya desde pequeño aquel niño Albert disfrutaba haciéndose daño, él se automutilaba y también disfrutaba haciendo daño a los demás, pero claro, estamos hablando de un niño que no puede tener acceso a gente a la que poder causar daño y por lo tanto aprovechaba a perros y a gatos que pasaban por el entorno, a los cuales él secuestraba, se los llevaba a su habitación y allí no solamente los mutilaba sino que los asesinaba sin piedad. Más o menos a los 5 años de edad él ingresa en un orfanato, allí empieza a recibir palizas por parte de algunos compañeros que lo acorralaban en un lugar determinado, le pegaban patadas, puñetazos y él no solamente no se quejaba, sino que parece que buscaba esas palizas, disfrutaba haciéndose daño, que otros le hicieran daño y también provocando daño a los demás. Él también en más de una ocasión dio alguna que otra paliza a algunos niños que estaban también ingresados en aquel centro. Cuando se convierte en un adolescente empieza a sufrir fenómenos que podríamos catalogar casi de mesiánicos. Él empieza a sufrir éxtasis en los cuales se le aparece Jesús de Nazaret o recibe incluso mensajes de San Juan Evangelista. Pero sobre todo fue por esas fechas en las cuales su deseo masoquista empieza a alcanzar un grado, pues yo creo que muy superior al que había tenido hasta ese momento. Empieza a coger garrotes a los que les clava una serie de objetos punzantes, con esos garrotes se golpeaba de manera constante, si veía algún rosal cercano se revolcaba encima para clavarse las púas e incluso la parte yo creo que más tenebrosa, él cogía alfileres, se los clavaba en los testículos y quedaron completamente ahí albergados el resto de su vida. En el año 1898 se casó, tuvo 6 hijos. Se puede decir que en ese ámbito fue un marido y un padre modelo. Es curioso cómo hay asesinos que logran como tener una especie de parcela privada en la cual son personajes maravillosos, pero de puertas para afuera pues eran auténticas bestias. Y esto ocurría precisamente con Albert Fish, con este hombre que trabajaba como decorador y pintor de muebles. Él hacía muchos viajes dentro de su profesión, pero nunca regresaba al mismo lugar, a la misma ciudad a la que había viajado en alguna ocasión, porque él abusaba de niños de ese entorno determinado y por lo tanto para evitar ser reconocido y ser detenido nunca volvía a pisar aquel lugar en el que había estado. La primera víctima conocida, víctima mortal, fue el niño Billy Gaffney, un niño que el 11 de febrero del año 1927 se encontraba jugando en las calles de Brooklyn. De pronto apareció aquel anciano de rostro venerable, aquel viejecito con una barba pequeña,
y convenció a aquel niño para que lo acompañara con la promesa de darle caramelos. Evidentemente el final de aquel niño fue terrible, fue de película de terror, porque a Billy lo ata, lo amordaza, empieza a darle latigazos hasta que lo hace sangrar, sangre que por cierto empezó a beber de aquellas heridas, le arrancó la nariz, las orejas, la lengua, los ojos, llegó a cuchillarle el vientre para beber la sangre que emanaba. Y luego pasó a la parte en la cual trocea a aquel niño en diferentes fragmentos. De hecho, sobre todo él se llevó consigo el pene, los testículos, las nalgas, que llega a freír con cebolla y zanahorias en una pequeña hornilla que tenía en la habitación del hostal en el que habitaba. Y cuando fue detenido algún tiempo después, él llegó a decir que sobre todo las nalgas estaban especialmente tiernas y jugosas. La víctima por la que fue detenido es la niña Grace Budd, de 10 años, y esta historia, para conocerla en profundidad, nos hace viajar al 25 de mayo de 1928, cuando el niño Edward Budd, un adolescente, pone un anuncio en New York World en el cual él dice que se ofrece para cualquier tipo de trabajo a cambio de $15 semanales. Y bueno, un supuesto empresario, ¿no?, y granjero, Frank Howard, que no era otro que nuestro Albert Fish, contacta con aquella familia, decide contratar a Edward, cuando en realidad lo que quería era asesinarlo. Pero durante el primer encuentro con aquella familia, ve a la niña Grace, a la hermana de Edward, esa niña de 10 años, y se queda completamente prendado de ella, ¿no? Decide que va a hacer todo lo posible desde ese momento para intentar secuestrarla. Con lo cual empieza a tomar cierta familiaridad con aquellos personajes, con ese matrimonio, con sus hijos, y llega un momento en el cual aquel supuesto empresario y granjero Frank dice que va a celebrar una fiesta de cumpleaños de su propia hija en su vivienda y se lleva a Grace con ella. Sus padres no sospecharon nada, para ellos también era un anciano venerable que estaba dando trabajo a su hijo, con lo cual dejan que la pequeña Grace se vaya con él. Y bueno, a partir de ese momento la niña no regresa a casa, desaparece. Al día siguiente los padres visitan la granja, la dirección que ellos tenían del supuesto empresario. Allí no vivía absolutamente nadie, era una granja que estaba abandonada. Con lo cual ponen una denuncia en comisaría para que se intente localizar a su hija. Pero va pasando el tiempo y a pesar de que se reparte una descripción exacta del personaje que la ha secuestrado, parece que nadie lo conocía, no daban con él. Pasan incluso 6 años y están a punto de archivar el caso cuando un inspector, Will Kim, decide hacer una prueba. Este inspector sabía que muchos asesinos tienen como una especie de afán de popularidad. Entonces decide el inspector publicar un artículo falso en un periódico, o sea, un artículo en el cual él comenta que el asesino ya ha sido descubierto y que ha sido detenido. Pues es curioso como poco tiempo después Albert Fish, intentando conseguir esa popularidad que supuestamente había perdido porque habían detenido a la persona que no era culpable de la desaparición de la niña Grace, decide mandar una carta anónima a la madre de la chiquilla. En esa carta decía lo siguiente: el domingo 3 de junio de 1928, en su casa, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela. Bajo el engaño de una fiesta la llevé a una casa abandonada. Cuando me desnudé, ella se puso a llorar y trató de escapar. La sujeté y la desnudé por completo. Al verla patalear, la asfixié hasta la muerte. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi casa. Guisé su rico y delicioso trasero. Tardé 9 días en consumir todo su cuerpo. Aquella carta llevaba un curioso símbolo, era el símbolo de la Asociación de Socorros Mutuos de Chóferes de Nueva York, con lo cual el inspector acude a esa asociación, da una descripción del asesino tal y como habían conseguido por parte de los padres de Grace, y bueno, rápidamente descubrieron quién era el personaje. Este hombre pertenecía a esa asociación y sus compañeros rápidamente indicaron quién era y cuál era su domicilio. Por lo tanto, Albert Fish fue detenido el 13 de diciembre del año 1934. Debido a la tendencia tan curiosa que tenía a la hora de beber la sangre, los periódicos rápidamente le pusieron el sobrenombre del vampiro de Brooklyn. Albert no tuvo ningún tipo de reparos a la hora de confesar, de manera además casi orgullosa, sus crímenes, dejando a los agentes completamente horrorizados. Él contó cómo alguno de los niños que había matado usó para esos crímenes cuchillos jamoneros, sierras afiladas, cómo solía beber, como ya hemos comentado, la sangre de aquellas heridas, y aunque él aseguró haber asesinado a 400 niños, solamente 15 asesinatos pudieron ser comprobados.
El 11 de marzo de 1915 se produce el juicio en el cual, a pesar de que el diagnóstico que se le realiza lleva a la certeza de que este hombre sufre de psicosis paranoide, fue condenado a muerte la silla eléctrica. Él además lo consideró algo morboso. Fue un momento que para él casi representó un momento de emoción. Hay un periodista que se acercó a ese instante del ajusticiamiento y que en su reportaje llegó a contar lo siguiente. Sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba, su propia muerte, el delicioso dolor de morir. Y así fue como el 13 de enero del año 1936, en el penal de Sing Sing, Albert Fish fue ajusticiado en la silla eléctrica. Y pasó algo curioso. Antes hablábamos de esos alfileres, de esas agujas que él había introducido cuando pequeño, cuando adolescente, en sus testículos y que todavía seguían allí y que provocaron que en el momento de activar la silla eléctrica saltaran los fusibles de la prisión. O sea, tuvieron que volver a activar los fusibles para que finalmente Albert Fish pudiera ser ajusticiado. Sus restos fueron enterrados en la misma prisión de Sing Sing. La séptima puerta en la Mega Latina 96.5. Madre mía, qué duro y qué real. Qué bien explicado con cada detalle. Son historias de verdad que a mí, escuchándolas, se me ponen los pelos de punta. Estamos rodeados en todo el mundo de este tipo de psicópatas o psicokillers. En este caso hemos hablado de un psicokiller que se hizo desde la infancia. El siguiente perfil de psicokiller que nos va a contar José Manuel Frías es el de Edward Theodore Gain, asesino y ladrón de tumbas estadounidense. Vamos a escucharlo. Edward Gain nació en La Crosse, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, el 27 de agosto de 1906. Y nació en una época tranquila, en un enclave tranquilo, en un ambiente social bastante religioso, con lo cual, en cierto modo, la familia Gain era el garbanzo negro de aquel entorno. Aquí estamos hablando del asesino que se hace, el asesino que podría no haberlo sido, que podría haber sido una persona completamente normal, pero ese entorno familiar que le tocó vivir lo convirtió en una persona completamente desquiciada. Vemos por un lado a su padre, George, un hombre violento, un hombre que no le ofreció ningún tipo de cariño ni de afecto, pero sobre todo la figura de su madre, una mujer fanática en el sentido religioso, que le gustaba infligir a sus hijos una disciplina bastante dura, pero que sobre todo, después de nacer Henry Gain, el hermano de Edward, ella estaba completamente obsesionada con tener una hija. Y vino al mundo Edward. Y a partir de ese momento, esta mujer, como digo, obsesionada con la figura de una niña, quiso convertir a Edward en aquello que no pudo tener. Lo vestía con ropa de niña, no le permitía el contacto social con la gente, con amigos, con lo cual el pequeño Edward se convirtió en un chico completamente retraído, en un chico que tampoco sabía realmente si era un niño o una niña por esa información extraña que su madre vertía sobre él y que sobre todo fue adquiriendo ese complejo de Edipo, esa especie de relación amor-odio con su propia madre. En el año 1913, la familia Gain compra una granja en Plainfield, en el estado de Nueva Jersey, y ahí podemos agregar un nuevo elemento. Edward se empieza a obsesionar con las matanzas de animales que se realizan dentro de la granja, que realizan sus propios padres, y mientras estos, tanto George como Augusta, abrían cerdos en canal y lo desangraban y le sacaban las vísceras y hacían los filetes, él mientras tanto observaba todo desde el otro lado de la puerta, a través del ojo de la cerradura. En 1944 se produce la muerte de Henry, del hermano de Edward, estando este presente, o sea, estando los dos en un bosque en el que de manera un tanto sospechosa se produce un incendio, y Henry aparece muerto al poco tiempo, muerto además de un golpe en la cabeza. Con el paso del tiempo, cuando esta historia sale a la luz, la historia de Edward Gain, y ya es detenido por los crímenes que vamos a contar, se empieza a sospechar que posiblemente aquel acontecimiento, aquella muerte de Henry, podría haber sido el primer asesinato de Edward.
Y seguimos avanzando en el tiempo. Por ejemplo, en 1940 se produce la muerte de su padre, con lo cual ya se queda huérfano de padre. Pero sobre todo en 1945 muere su madre, muere Augusta, muere aquella mujer que manejaba, que controlaba la mente de Edward. Y nos encontramos, por lo tanto, con un hombre de 39 años, enfermo mental, esquizofrénico y que ni siquiera sabía si era un hombre o una mujer. Vamos a entrar ahora en el aspecto de los asesinatos cometidos por Edward Game. El 8 de diciembre de 1954, la taberna de Mary Hogan, una de las tabernas más importantes del entorno, amanece abierta y cuando llegan los primeros lugareños se encuentran con que Mary Hogan ha desaparecido. No hay signos de lucha, no han robado el dinero de la caja y la mujer no aparece, hasta el punto de que transcurren varios años sin que se sepa de ella. El 16 de noviembre de 1957 ocurre lo mismo en la ferretería de Bernice Worden, una mujer que también desaparece. De hecho, los clientes se asombran de que esa mañana la ferretería no abra y el hijo de Bernice, usando una llave que él tenía encima, abre y se encuentra todo manchado de sangre. De la mujer no se supo absolutamente nada en aquel momento. Algún tiempo después, un vecino de Edward Game, Bob Hill, necesitaba una batería nueva para su vehículo. El vehículo se había quedado completamente parado, con lo cual pega en la puerta de Edward para ver si éste puede acompañarlo en su furgoneta para comprar esa batería que le hacía falta. Y de pronto abre Edward con las manos manchadas de sangre y cuando Bob se queda asombrado y le pregunta de dónde procede esa sangre, Edward le dice que ha ido a una cacería, que ha cazado un ciervo. Pero Bob se queda muy extrañado con aquello porque sabe que Edward jamás ha salido de caza. Con lo cual pone de manera discreta en conocimiento de las autoridades aquel encuentro extraño con Edward. Y ahí se produce la llegada de los agentes a la que sería conocida después como la Mansión de los Horrores y que además convertiría a Edward Game en ese sobrenombre del carnicero de Plainfield. ¿Qué encontraron los agentes dentro de esa Mansión de los Horrores? Prácticamente de todo. Cráneos que estaban cortados por la parte superior, formando cuencos donde parece que Edward se alimentaba, comía, utilizaba aquello como una especie de recipiente donde se preparaba la sopa, huesos metidos en cajas, vísceras metidas dentro de bolsas de basura, algunos cuerpos sin cabeza, de hecho algunos de esos cuerpos estaban colgando de poleas, algunos incluso abiertos en canal, y en un rincón de la casa estaban las cabezas de Mary y de Bernice, aquellas dos mujeres a las que Edward había asesinado. Pero seguimos conociendo elementos que aparecieron dentro de la casa y que provocaron pues el terror, ¿no?, en aquellos agentes que contemplaban una escena pues casi de película de miedo. Sillas, lámparas y prendas de vestir que estaban realizadas, diseñadas con piel humana. Todo esto acompañado de libros de anatomía y de revistas de cambio de sexo. Edward Game, con la piel de aquellas mujeres a las que asesinaba, intentaba crearse un vestido, una piel humana, una doble piel con la que poder vestirse de mujer, ser esa mujer que su madre siempre había deseado que fuera. Pero hubo otra sorpresa para los agentes cuando entraron en la habitación de la difunta Augusta, esa mujer que había fallecido algunos años atrás y que en teoría estaba enterrada en el cementerio. Pues se la encontraron dentro de la cama, completamente momificada. Edward había acudido al cementerio, había sacado a su madre, la había metido en la cama y con las vísceras de aquellas mujeres a las que había asesinado, con los órganos de esas mujeres, había intentado recomponer su interior para devolverle la vida a Augusta. Evidentemente, Edward fue detenido de manera inmediata, él confesó sin ningún tipo de problema los asesinatos que había cometido, pero había un enigma que había que buscar una respuesta para él, que era por qué dentro de la Mansión de los Horrores había demasiados cuerpos cuando no habían sido asesinadas tantas mujeres. Y bueno, esa incógnita pudo resolverse cuando el propio Edward reconoció que cada vez que fallecía una mujer en el pueblo y era enterrada en el cementerio, él sacaba su cuerpo en mitad de la noche, lo dejaba todo completamente tapado luego para que nadie se diera cuenta y utilizaba la piel de esas mujeres para la confección de ese vestido extraño y siniestro que apareció en la casa. A Edward se le hizo un estudio psiquiátrico bastante intenso. Por un lado se le descubrió grandes conocimientos de anatomía, era una persona que había devorado tantos libros de anatomía que tenía conocimientos a veces incluso muy superiores al parecer a algunos médicos anatomistas, pero sobre todo ese estudio psiquiátrico descubre lo que ya nos podemos imaginar, un trastorno emocional tremendo
que fue culpa de su madre. Su madre había convertido a aquel niño en una auténtica bestia. Posiblemente si Augusta no hubiera existido, hubiera sido una mujer completamente diferente, Edward Gein hubiera sido alguien completamente normal, un hombre completamente normal. Debido a ese trastorno emocional que sacaron a la luz los psiquiatras, el juez entendió en un primer momento que Edward Gein no podía ser internado en una cárcel, en una prisión. Fue condenado a un internamiento psiquiátrico, pero debido a las quejas de la sociedad, finalmente sí fue encerrado en una cárcel. Y fue un preso modelo, siempre se portó bien. Eso sí, decía que allá por donde iba olía a carne en descomposición. Edward Gein falleció el 26 de julio del año 1984 en un hospital geriátrico por una insuficiencia respiratoria y fue enterrado en el cementerio de la ciudad, curiosamente junto a la tumba de Augusta, de su madre, de la persona que había destrozado su vida y que había provocado a la vez que Edward destrozara la vida de muchas otras personas. Y el morbo ante esta historia provocó que un señor comprara la furgoneta de Edward Gein y que la expusiera en la feria anual del condado, cobrando 25 centavos a todo aquel que se quisiera montar en ella. De hecho, había un lema encima de la furgoneta que decía: "Móntese en el coche que transportaba a los muertos, el coche de Gein". Pues bien, esta historia, que además sirvió de inspiración a Robert Bloch a la hora de escribir su libro Psicosis, que luego además fue llevado al cine por Alfred Hitchcock, y que sirvió también de inspiración al libro El silencio de los corderos de Thomas Harris, también llevada a la gran pantalla, incluso tuvo su repercusión en el mundo del humor. Existía por aquel entonces un chiste que decía: ¿por qué ponen la calefacción en casa de Edward Gein? Pues para que a los muebles no se les ponga la piel de gallina. Si queréis participar o patrocinar este programa, poneros en contacto a través del teléfono 636-923-757. La Séptima Puerta. Increíble, espeluznante, otra historia que, bueno, a mí personalmente me pone los vellos de punta. Qué cantidad de este tipo de personas, no solamente psico-killers, sino psicópatas, que nos podemos encontrar en cualquier rincón, en cualquier esquina, incluso personas que tenemos más cerca de lo que pensamos. La cantidad de aberraciones, cómo una persona puede llegar hasta estos límites tan impresionantes. Historias como esta hay cientos, miles, millones de ellas en todo el mundo. En fin, vamos a seguir con el último perfil que nos trae hoy José Manuel Frías y nos va a hablar de Henri Désiré Landru, un asesino en serie francés conocido como Barba Azul de Gambais. Adelante, José Manuel. Henri Désiré Landru nació el 12 de abril del año 1869 en París, en Francia, y en este caso no nos encontramos ni con el asesino que nace, ni con el que se hace por culpa de un entorno familiar o social difícil. Nos encontramos, yo creo que la mejor forma de describirlo es con un hombre de negocios al que todo le valía. Estamos hablando de que Henri nació en una familia humilde, su padre era fogonero, su madre costurera, una familia religiosa en la cual lo quería muchísimo. O sea, este matrimonio le pone el nombre de Désiré, que significa deseado, porque era un hijo al que deseaban, un hijo al que desde muy pequeño le ofrecieron todo el cariño y todo el amor del mundo. Y de hecho Henri era un niño en aquel entonces, pero fue luego un hombre inteligente, culto, con ambiciones. O sea, posiblemente si no se hubiera dedicado al mundo del crimen, podría haber sido una persona relevante. Pero con 16 años tuvo que dejar la escuela, no tenía dinero para ir a la universidad, a pesar de que él deseaba cursar una carrera y ser una persona, como antes decía, con ambiciones, y tuvo que empezar a trabajar en diferentes empleos, como ayudante en un despacho de arquitectos, como contratista, como empresario de mudanzas, como reparador de bicicletas. Incluso en el ejército fue soldado segunda, aunque trabajó en el ámbito administrativo y llegó a ser auxiliar de un oficial de intendencia. Con 24 años se casa con su prima Marie Catherine, tiene 4 hijos y bueno, ahí demostró también ser un buen
padre, un buen marido, pero comienza a tener problemas económicos y se ve empujado a la delincuencia. ¿De qué forma lo hace? En el año 1908 hay una viuda, Izorez, una mujer que había quedado viuda recientemente y que escribe un anuncio en un diario buscando marido. Él responde al anuncio, se hace pasar por un hombre soltero que empieza a partir de ese momento a tener una relación sentimental con esta viuda, a la cual le roba 15.000 francos. Todo esto además sin que su esposa lo sepa. Él se ausentaba de casa durante largas fechas diciendo que iba a trabajar fuera, y en este caso se hizo pasar por la pareja de esta mujer, de esta viuda, a la que, repito, le roba 15.000 francos. Cuando se descubre la verdad, cuando Izorez avisa a la policía de lo que ha ocurrido, a Henry Desiré Landru le caen 3 años de cárcel. Y estando ya en prisión, él valoró su futuro y entendió que la única forma de poder sacar adelante a su familia y de poder tener el dinero que necesitaba era seguir dedicándose a la delincuencia. Y entendió que una de las formas de que no fuera descubierto por la policía era no dejar huellas, era no dejar a ninguna víctima viva, era matar a aquellas mujeres de las que se hacía pasar por su pareja. Y aprovechó ese entorno de pobreza, ese ámbito de la Primera Guerra Mundial donde muchas viudas se quedaron completamente desamparadas, con dinero, pero desamparadas, y solían buscar maridos que de alguna forma pudieran estar junto a ellas para hacerse pasar por sus parejas o directamente para casarse con ellas, repito, sin el conocimiento de su propia familia. Todo empieza a finales del año 1914, cuando el propio Henry Desiré Landru puso un anuncio en Le Journal. Ese anuncio decía: viudo, 2 hijos, 45 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Y estaba firmado por el ingeniero Raymond Diar, esa especie de sobrenombre que se puso para poder engañar a aquellas mujeres. Para ello se alquiló una casa a las afueras donde empezó a hacer una criba de aquellas señoras que empezaron a contactar con él. Y eligió de entre ellas, por un asunto puramente económico, a Jeanne Couchet, una mujer de 35 años, madre de un hijo de 17 que tenía 5.000 francos ahorrados. Y empezaron a vivir juntos, pero cuando madre e hijo empezaron a sospechar de él, Henry Desiré Landru mata a los 2 hachazos, los descuartiza y los incinera en la chimenea de la propia vivienda en enero de 1915. En junio de aquel mismo año hace lo mismo con Teresa Laborde, una mujer de 46 años de origen latinoamericano, a la que asesina a los pocos días, descuartizándola e incinerándola. Y también con Desirée Guillin, una mujer de 51 años que al principio desconfiaba un poquito de él, pero Henry le decía que pronto se convertiría en cónsul de Australia, y lo que al final consiguió fue robarle 22.000 francos y matarla. Pero Henry se dio cuenta de que no podía seguir cometiendo crímenes en el mismo entorno en el que estaba. Iba a levantar demasiadas sospechas, con lo cual cambia su casa, cambia su vivienda por una en Gambés, donde además empieza a gastar en caprichos y por lo tanto la necesidad de matar se hace mucho más imperiosa. Y vuelve a poner un mensaje. A ese mensaje en el periódico responde en septiembre de aquel año 1915 Anne Eon, una mujer de 55 años que cae prendida, que queda enamorada del supuesto empresario Petit, que era el nombre que utilizaba por aquel entonces. A Anne la mata aquella misma noche. En mayo de 1916 asesinaría a Anne Colomb, en febrero del 17 a Anne Babeley, en septiembre de 1917 a Celestina Buisson y a finales de 1918 a María Teresa Merchadier. En general tuvo entrevistas con más de 200 viudas, a buena parte de ellas las robó, las mató, las descuartizó y finalmente las incineró. El punto de inflexión de esta historia ocurre en 1918, cuando el alcalde de Gambés recibe la carta de un matrimonio mayor que está intentando localizar a su hija, una mujer viuda que contrajo matrimonio con un señor de Gambés, pero la mujer había desaparecido por completo. Eso sí, en las últimas cartas que el matrimonio había recibido, ella daba una descripción de la casa en la que vivía y un retrato robot, entre comillas, de su nuevo marido. Con lo cual los agentes rápidamente localizaron esa vivienda y se encontraron dentro los rastros de aquel crimen, aunque el asesino había desaparecido. La persona encargada de esta investigación es el inspector Jean Belin, que además de no encontrar pistas, desesperaba ante la inteligencia de aquel hombre que se estaba haciendo de oro a costa de viudas a las que luego asesinaba. El inspector dijo lo siguiente: siempre he creído que Landru estrangulaba a sus víctimas haciendo nudos corredizos con cables.
Como generalmente se trataba de mujeres fuertes de clase trabajadora, probablemente las drogaba antes. En la casa encontré un libro sobre envenenadores y envenenamientos. También creo que despedazó los cadáveres de algunas de sus víctimas sobre la losa de piedra del sótano de la vivienda de Gambase con la ayuda de varias sierras, y después los quemó en el horno, esparciendo más tarde las cenizas. Tuvo mucho cuidado de que no quedara ningún rastro de sangre que lo pudiera delatar. Pero en abril de 1919, la hermana de Celestina Buisson, una de sus víctimas, una mujer que había conocido al asesino en la compañía de su propia hermana, se tropieza con Henry en una tienda en París, en la calle Rivoli. De manera discreta acude a la policía, cuenta lo que ha visto, el inspector Balin va a la tienda y tienen la suerte de que el asesino había realizado una compra y por lo tanto había una factura en la tienda con el nombre y la dirección. El nombre era un tal Lucien Guillet, que vivía en la calle Rochechouart, número 76. Cuando los agentes acuden a la vivienda, el asesino no está, pero avisan al conserje para que dé la voz de alarma cuando regrese. Y así ocurre el 11 de abril de 1919 a las 9:30, momento en el cual los agentes se presentan en la vivienda descubriendo al asesino dentro. Y allí no solamente encontraron a Landru, sino también varias pruebas de sus crímenes, agendas con nombres de mujeres, prendas de las mujeres desaparecidas, y por lo tanto es detenido y trasladado al cuartel y se produce aquel proceso célebre el 7 de noviembre del año 1921, un proceso enfocado a la figura de Landru que sería conocido a partir de ese momento como el Barba Azul de Gambase, como aquel Barba Azul del cuento que asesinaba mujeres y escondía sus cuerpos en una habitación. Es curioso cómo a pesar de sus crímenes, el asesino tuvo la desfachatez de declarar durante el juicio: "Toda mi vida es un testimonio del delicado respeto que siento por las mujeres". El inspector Balin, en un documento, llegó a dar sus impresiones sobre Landru. Decía lo siguiente: "La mayoría de los policías estamos de acuerdo en que tenía una doble personalidad. Más tarde aprendí que en algunos de estos casos el sujeto no es consciente de lo que ha hecho su otro yo. Es posible que en el juicio se negara a hablar de sus crímenes porque realmente creyera ser inocente. Probablemente no recordaba esa otra parte de su vida. Lo más curioso de todo es que a pesar de haber cometido terribles asesinatos, yo no podía evitar sentir cierta admiración por él. A veces me daba la impresión de que era un niño abandonado en un mundo difícil, al que se enfrentaba con un coraje y una frialdad notables. Tal vez fuese esta tristeza, y no su supuesto poder hipnótico, lo que atraía a las mujeres". Es sorprendente, es surrealista cómo durante el juicio contra Landru, varias mujeres se desmayaron de amor, se sintieron atraídas por él, le enviaron cartas, le propusieron matrimonio, pero finalmente el 30 de noviembre del año 1921, Landru fue condenado por 11 asesinatos a morir por decapitación, ajusticiamiento que se llevó a cabo el 25 de febrero de 1922, ajusticiamiento al que acudió el periodista Webb Miller, que contó lo siguiente: "El reo iba descalzo. Parecían temblarle las rodillas. Estaba pálido y cuando vio la guillotina se puso terriblemente colorado. Le pusieron la cabeza bajo la madera, dejándole el cuello bajo la cuchilla. Un segundo después, la hoja cayó y la cabeza se desprendió dentro de una cesta pequeña, haciendo un ruido sordo. Un enorme chorro de sangre lo llenó todo. Su cuerpo fue metido en un coche fúnebre para posteriormente ser enterrado". También resulta surrealista saber que los objetos personales de este asesino de mujeres fueron puestos a subasta por unos precios increíbles y fueron comprados. La cabeza momificada de Henry Desiré Landru todavía se encuentra expuesta en el Museo de la Muerte en Los Ángeles, California. Bueno, yo personalmente entramos en el tema del morbo, que es como acaba esta historia. No entiendo cómo pueden, primero, en primer lugar, la gente comprar, ¿no?, estos objetos o pertenencias de estos asesinos, psico-killers, psicópatas, que han destrozado vidas, han destrozado familias y han hecho aberraciones. No entiendo cómo se exponen estas partes del cuerpo en modo, digamos, como si fuera un trofeo. Es una cosa que a mí no me entra en la cabeza, pero como hemos dicho, la mente humana es un misterio del que queda muchísimo todavía que aprender y que cada día nos vamos sorprendiendo de las atrocidades que llega a cometer una persona. Bueno, morbo aparte,
es una cosa que yo no entiendo. Sabéis que está en la mente humana. Como ha comentado José Manuel Frías, vamos por la carretera conduciendo y cuando hay un accidente se provoca, se colapsa la carretera simplemente porque todo el mundo va mirando, y no va mirando, como dice, para ayudar, ¿no?, a estas personas, sino el simple morbo de ver qué ha pasado, qué ha ocurrido, si alguien ha muerto, si hay sangre, incluso gente que toma fotografías, y vídeos de ello. La mente humana es un misterio. Todos llevamos un psicópata dentro en mayor o menor medida y está en nosotros tomar las decisiones en nuestra vida, porque a todos nos ocurren cosas y creo que la mayoría somos incapaces de llegar a estos límites, ni siquiera de acercarnos, porque entramos ya en el odio, en la ira. Y creo que para llegar a ese límite hay un clic en el cerebro, por supuesto, que falla. Hay entre un 1 y un 2% de personas que son psicópatas desde nacimiento. Y bueno, hemos escuchado 3 de los perfiles de miles y millones, como ha comentado, de psicópatas que hay en el mundo, cómo se han expuesto sus partes del cuerpo, sus objetos personales, incluso los vehículos con los que han transportado a estas personas que han matado con sus propias manos a sangre fría, y muchísima gente los ha comprado. Estos, para mí, lo siento, pero también son psicópatas, porque tener en casa o en tu oficina de trabajo, como quieras llamarlo, algo que ha pertenecido a un psicópata no tiene ninguna explicación. El simple morbo de algunas personas. Esperemos que hayáis disfrutado de este programa, que hayáis aprendido, os hayáis introducido en estos perfiles de psico-killers y psicópatas. Sé que algunos de vosotros habéis apagado la radio porque son historias muy duras, como ha comentado José Manuel Frías. Escuchar todo esto con todo detalle es bastante duro. Algunos no somos capaces de asimilarlo, pero bueno, están ahí, existen en todas partes del mundo, ocurre cada día. Y bueno, desde aquí vamos a mandar también a aquellas personas que han sufrido algún tipo de acoso, algún tipo de bullying, que hay que ser fuerte, que no todas las personas que sufren maltratos y tienen una infancia dura se convierten en psicópatas o en psico-killers. Y sin embargo hay personas que, teniendo una buena infancia y una buena educación, lo llevan genéticamente y no lo pueden evitar. Hemos escuchado estas increíbles y duras historias de algunos psico-killers más conocidos en el mundo. Como hemos dicho antes, hay cientos y miles de ellos en todas partes y, por supuesto, por desgracia, no dejarán de ocurrir hasta el fin de nuestros tiempos. Hemos hablado y escuchado cómo son estas personas, cómo pueden hacerse, si nacen así o pueden, en cambio, poder tomar esa decisión y convertirse de la noche a la mañana en un psico-killer. También hemos analizado algunas características o cualidades que cumplen estas personas. Hemos hablado también de que hay muchísimos tipos de enfermedades mentales que no tienen que ver con este tema de la psicopatía o los psico-killers. Yo personalmente opino que este tema es tanto delicado como duro de asimilar, ¿no? Porque nosotros somos personas, la mayoría de nosotros, que somos incapaces de matar a una mosca, que por mucha ira y por mucho odio que sintamos hacia alguna persona por algo que quizás nos ha hecho, nunca jamás en la vida se nos pasaría por la cabeza llegar a estos límites. Y no solamente el pasarse por la cabeza, porque como hemos dicho, la mente del ser humano siempre lleva un pequeño o una pequeña dosis de psicópata dentro de nosotros, pero es el hecho de llegar simplemente a intentar
agredir a una persona. Empezamos por la violencia, no solamente las personas que llegan a matar, sino aquellas que comienzan con una pelea agrediendo y son muy violentos, tanto en la forma de hablar. Hablamos también, entramos en el maltrato y entramos en el maltrato psicológico y en el maltrato físico de las personas. Esto también es parte de psicopatías de algunos seres humanos. Como esa historia que nos ha contado José Manuel de encerrar a 2 animales en una habitación de la que no pueden salir, la diferencia entre que hayan 2 seres humanos, por supuesto, dependiendo de qué ser humano nos encontremos. Hay muchísimas películas y muchísimas series que nos enseñan este tipo de secuencias, este tipo de situaciones en las que se puede ver un ser humano. Yo siempre digo que todo lo que ocurre y todo lo que pasa en la mente del ser humano es real, o lo ha sido en algún momento de la historia de la humanidad. Todo aquello que el ser humano tiene en la mente, sean sueños o realidades, existe o ha existido. Gracias a investigadores y científicos que se dedican a ello intensamente, cada día podemos conocer o podemos percatarnos de algunas personas, llamémoslas tóxicas, que nos rodean a diario y hacen que nosotros nos convirtamos en débiles. Pueden utilizarnos de muchísimas maneras hasta llegar al punto de hundirnos psicológicamente. Personas capaces de incluso llegar a que pensemos que nuestra vida no merece la pena, manipuladoras, atroces, con una mente perversa, que piensan solo en ellos mismos, son narcisistas. Hablamos también de los acosadores, los obsesivos compulsivos. Nos rodean por todas partes. Yo personalmente he conocido a 2 de ellos en mi vida. Han sido unas circunstancias muy duras y no me puedo ni imaginar la situación cuando llega a este límite en el que te ves atrapado y tienes que, por supuesto, tomar medidas y ponerte en contacto con la policía. Cualquier persona que se rodee de alguna de estas circunstancias debe de pedir ayuda. Así que si te ves en alguna circunstancia parecida o conoces a alguien que esté pasando por alguna situación parecida, no dudes en ayudarle, porque así podemos evitar que estas personas lleguen a estos límites, por lo menos intentarlo. Por supuesto, la cantidad de víctimas, familias y personas que han sufrido estas agresiones y estas atrocidades es muy duro, así que bueno, no vamos a entrar más en detalles. Creo que hemos tenido suficientes detalles por esta noche. Después de estas historias que nos ha traído José Manuel Frías de Edward Gain, Albert Fish y Henry Desiree Landru, vamos a despedirnos por esta noche hasta el próximo programa de La Séptima Puerta. Muchísimas gracias, José Manuel, sobre todo por tu tiempo, por este impresionante y magnífico trabajo que has realizado durante todos estos años y que hoy has compartido con nosotros. Esperamos volver a tenerte aquí en La Séptima Puerta. Yo me quedo en casa, José Manuel Frías está en casa, y nuestro compañero Carlos Marín también. Muy buenas noches a todos, ha sido un placer y os esperamos en el próximo programa. Un saludo grande. Así que nada, nos vemos en el próximo programa de La Séptima Puerta. Buenas noches. Si queréis participar o patrocinar este programa, poneros en contacto a través del teléfono 636-923-757. La Séptima Puerta.